Muy buenas noches a todos, con ustedes su hermana Nancy Alfaro con Whip of Wisdom Ministries desde Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Y en la noche de hoy quiero compartir con ustedes la continuación del mensaje de la semana pasada, que era un tiempo para llorar. El mensaje de hoy se llama Los días después de la tormenta. Y yo les compartí a ustedes que esto ha sido, tuve una experiencia muy dura con la muerte de mi perrito Lucas. Y durante esta pérdida, el Señor me ha llevado de la mano y me ha mostrado las distintas fases del sufrimiento. La semana pasada hablábamos por qué ocurría el sufrimiento y el dolor, y que conjuntamente con el sufrimiento siempre venía el consuelo de parte de nuestro Señor Jesucristo, y que cuando nosotros como cristianos pasamos por estas épocas o temporadas de dolor, la razón de esa temporada no es para quedarnos allí, sino para que aprendamos a cómo caminar del lado del consuelo, cómo el Señor nos toma de la mano, nos muestra el consuelo, nos muestra de su amor, y ahora nosotros, porque hemos recibido ese consuelo, podemos traer consuelos a otros. En el día de hoy yo quiero hablarte los días después de la tormenta. Esto es probablemente al segundo día o quizás esa noche después de haber recibido la noticia que ha cambiado tu futuro, que ha cambiado cómo la vida es desde ese momento. Yo me estoy enfocando en la pérdida de un ser querido o en la pérdida de algún animal, alguna mascota que tú hayas tenido, pero realmente estos mismos principios pueden ser utilizados y pueden ser aplicados en cualquier situación donde tú hayas pasado por dolor o sufrimiento, bien sea un divorcio, bien sea que estás atravesando por una enfermedad de larga duración, o un proceso doloroso que hayas pasado, el sentirte defraudado por madre, padre, abandono, espíritu de rechazo, cualquier cosa que que te haga sentir esa sensación que explicaba la semana pasada, como que si te han arrancado el corazón. Y si tú me estás oyendo en esta noche o estás escuchando la grabación de este mensaje, quiero que este mensaje sea para ti y que te abras a recibir lo que el Señor me enseñó durante este proceso. Cuando viene esa noticia, llega una fase que yo la llamo la fase del entumecimiento o adormecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la sensación de que al recibir esta noticia, bien sea la pérdida de un ser querido, en mi caso fue cuando muere Lucas, es esa sensación de que tú estás como en otro planeta, como que si tú estás en otra atmósfera viendo y tú dices, esto no puede ser. Es cuando te das cuenta de que todo cambió, de que no hay posibilidad de que la vida sea igual a lo que era antes. Es en ese momento donde quieres abrazar a tus seres queridos, donde quieres agarrarte con fuerza de todo recuerdo que tengas de esa persona, donde te das cuenta la red de todos aquellos alrededor, porque no estás sufriendo solo tú, sino todos aquellos que esa persona, ese animalito, tocó durante su vida, y todos pueden sentir ese dolor. El dolor, te decía que era una emoción que es compartida en diferentes niveles. Todos nos dolemos de una manera diferente, pero dolor es dolor. Cuando tú sientes el dolor es esa sensación, ¿verdad? De como que si te están arrancando el corazón. Cuando tú experimentas esto, no se trata de quién es el más sufrido, porque a veces cuando estamos pasando por estos momentos, tú dices, pero Señor, ¿cómo me puedo sentir de esta manera cuando piensas en una persona que ha perdido a un hijo, cuando piensas... Hemos escuchado de casos que familias enteras han muerto uno detrás del otro por el COVID, y tú dices, ¿cómo eso ni siquiera, eso es un nivel más alto que el mío? Pero la realidad es que tú estás pasando por un dolor. Y el Señor quiere que aprendas a cómo superar esa etapa, bien sea por la muerte de un esposo, de un hijo, o simplemente un divorcio, una relación que no se dio, algo que causa ese dolor en ti. Entonces,
Cuando nosotros pasamos por el dolor, no se trata de quién sufre más, sino de darte cuenta lo frágiles que somos, porque en un instante nos cambia la vida. En un instante ya lo que importaba antes ya no importa, o sea, es como que te cambió todo. Pero este también es el estado donde el Espíritu Santo viene a ayudarte y a consolarte. Es una etapa donde también puedes sentir cómo las oraciones de aquellos a tu alrededor te enmarcan como una cerca de amor, facilitando un poco la carga. Yo durante este proceso, yo podía sentir las oraciones. Yo sabía que había gente orando por mí durante este momento duro y eso yo lo podía sentir. La oración, cuando una persona está orando por otra, eso se siente. Y cuando tú sientes que hay algún ser querido, una persona que está cercana a ti, que está pasando por mucho sufrimiento, ora por ellos, porque esa oración mueve montaña, esa oración quita cargas, esa oración hace que la carga sea más ligera. El dolor va a venir con momentos de frustración, momentos que vas a llorar, a clamar, y también vienen con momentos de agotamiento, pero también vienen con fe, con esperanza y audacia para seguir adelante. Yo estoy aquí para recordarte que no te vas a quedar en medio del dolor y sufrimiento. Dios te tomará de la mano y te ayudará a pasar al otro lado, te ayudará a pasar esta etapa tan difícil. Yo recordaba el Salmo 23 y los primeros versículos del 1 al 3 dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Refresca mi alma, me guía por los caminos correctos, por el bien de su nombre. Así que yo te recuerdo hoy, porque a veces cuando estamos pasando por estos momentos de dolor, lo último que estamos pensando nosotros es en el Salmo 23, porque estamos bajo un momento de desesperación. Y sabes que yo creo que el dolor no desaparece. El dolor simplemente se asienta, el dolor y lo aprendes a vivir con él. Cuando comienzas a aceptar la voluntad de Dios, cuando tú pierdes a un ser querido, a alguien muy querido por ti, un hijo, el dolor de esos dolores que son bien intensos, te das cuenta que ese dolor va a estar allí por un tiempo, va a estar a flor de piel, va a ser algo que vas a sentir y eso es un proceso natural y que Dios, si te acuerdas, cuando Jesús lloró a Lázaro, Jesús iba a ir a ver a Lázaro, llegó 3 días después y él sabía que Lázaro ya estaba muerto y Jesús lloró. Jesús lloró porque Jesús entendió el dolor que podemos sentir. El que eres cristiano no significa que no vas a llorar, que no vas a sentir ese dolor. Entonces, como te decía, yo no creo que el dolor simplemente desaparezca. Es algo que tú aprendes a vivir y que Dios te enseña a cómo sobrepasarlo. Tienes que aceptar la voluntad de Dios y adaptarte al nuevo horizonte que Dios tiene por al frente, porque una de las primeras cosas es darte cuenta que tú tienes que desde ese momento mirar hacia adelante, porque no hay nada que vas a lograr mirando hacia atrás. En los valles más oscuros y en las experiencias dolorosas es cuando sabes que Dios ha estado sentado a tu lado y está allí consolándote. Él nunca te dejará ni te abandonará. Isaías 41:10 dice así: no temas porque yo estoy contigo. No te desanimes porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo quiero recordarte hoy de esas palabras. No tengas temor. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el medio del dolor, uno teme. También te desanimas porque piensas: ¿cómo, Señor, yo voy a poder seguir adelante con esto? Ahora, esta etapa de entumecimiento, ese es el shock inicial. Al principio se siente como que si ni siquiera tienes emociones, casi como un robot. Te sientes agotado porque tu mente trata de comprender lo que acaba de pasar. Esta actitud la ves muchas cuando tú vas a un funeral y tú ves a las personas que han estado, parecieras que es como un zombie, porque tú tratas de entender lo que pasó y eso nos pasa a todos. Es un mecanismo de defensa donde tú simplemente pareciera que como que hubiesen puesto una caparazón y ya dejaste de sentir, pero eso es solo una etapa momentaria, una etapa donde
también es un sistema, un mecanismo de defensa, porque hay muchas cosas que tú vas a tener que llevar a cabo durante ese periodo de entumecimiento. Es una manera de que tienes que sacar cuáles son las prioridades. Cuando a mí me pasó esto con mi perrito Lucas, eh, es como tú comienzas a pensar, Dios mío, tengo que avisarle a los muchachos, tengo que avisarle a la familia, ¿qué voy a hacer con Lucas? ¿Lo vamos a cremar? ¿Lo vamos a enterrar? ¿Dónde lo ponemos? Todo eso. Y eso ocurre también cuando pierdes un ser querido. Tú estás pensando en lo que tienes que arreglar para el funeral, lo que tienes son cosas que pasan tan rápido y que las necesitas hacer en ese momento. Y yo no sé cómo, pero Dios siempre te dará la fortaleza para que puedas llevar a cabo esas cosas. Pero si puedes acordarte de algo, es que en esos momentos tienes que ver lo básico primero. Sobre todo, y esto se aplica también en enfermedades súbitas, en enfermedades que vienen así de repente, o tienes que de repente someterte a un tratamiento, a una cirugía, y hay cosas que tienes que hacer, pero inmediatamente. ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién cuida a los animales? ¿Hay algo en tu casa que necesita cuidarse, verdad? O sea, lo primero tienes que ir a lo básico. ¿Qué vas a comer? Los niños en la escuela, las necesidades básicas de bañarte, guardería para los niños, quién los va a cuidar mientras tú estás en este momento. Entonces es importante que durante este momento tú si puedes, delegues lo que puedas delegar. Tú le pidas a las personas, aquellas cercanas a ti, que te ayuden, porque no vas a poder hacerlo solo. Y es importante que entiendas eso, que en momentos de dolor y de sufrimiento, no estás supuesto a llevar esta carga tú sola, sino que tienes que agarrarte de aquellos que Dios ha puesto a tu alrededor para que te ayuden. Ahora, hay un momento también, esa comunicación con los familiares y amigos, cuando tú estás tratando de comunicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Para esta tarea tú puedes utilizar a un miembro, a alguien de la familia, a alguien cercano a ti. A veces puedes utilizar el WhatsApp o el Messenger si es un proceso de enfermedad o que la gente quiere saber cómo te fue en la cita del doctor, pero que te sientes completamente abrumado. Piensa en estas cosas de tener a alguien delegado que pueda dar esa información, porque sí puede llegar a ser un proceso bastante exhausto para ti el de repetir la historia una y otra vez, y no es saludable, no es saludable repetir lo mismo una y otra vez. Así que las cosas que puedas comunicar tú, bien, pero hay otras que vas a tener que delegar. Y estas son cosas que estas cosas no te enseñan en la iglesia, estas cosas no las hablan porque a nadie le gusta hablar de la muerte, a nadie le gusta hablar de momentos de sufrimiento, pero yo estoy aquí para guiarte y para decirte que estas cosas hasta de antemano uno puede saber cuál es el plan de emergencia de una familia, cómo nosotros nos vamos a movilizar si pasa algo. Yo recuerdo, mis hijos han estado en motocross por muchos años y tuvieron muchos accidentes. Y la manera de que yo me comunicaba era por el WhatsApp. Yo le decía a la familia, yo les voy a comunicar por este medio. No me llamen, no, yo les comunico apenas sepamos algo. Y también nosotros, o sea, mi esposo y yo tomamos la decisión que no avisábamos hasta que tuviésemos un diagnóstico en mano, hasta que supiéramos cuál era la situación. O sea, que durante esa comunicación tú puedes decidir qué es lo que tú vas a compartir y lo que no vas a compartir. También en las cosas de familia, tú puedes decir lo que tú quieres que se diga y lo que sea público y lo que no. Porque a veces no necesitas que todo el mundo se entere, sino que sea solamente, ¿verdad?, tu grupo familiar, los más íntimos. En el caso de un divorcio, o en el caso de un divorcio lo mismo, ¿verdad? Cuando ya ya tú sabes que ese proceso es un proceso que tienes que llevar a cabo, ¿qué es lo que vas a comunicar? ¿A quiénes les vas a avisar? La familia necesita saber lo que está pasando. Entonces también ese plan de comunicación, de qué es lo que vas a decir, no vas a decir, quién va a ser tu confidente, quién va a ser aquella persona que te va a ayudar en el proceso. De la misma manera con una enfermedad.
¿verdad? ¿Quiénes son aquellas personas en las que tú confías que están al tanto de todo, de todos tus deseos, de todo lo que tú quieras durante ese proceso? Así que es importante de que estas cosas las pienses. Lo hace más fácil si esto es algo que tú de antemano lo preparas con tu pareja, con las personas allegadas a ti. Es importante también que, bueno, en los procesos de que aparece, en un proceso cuando es un ser querido que muere, las funerarias tienen personas que están equipadas, que saben cómo movilizar todo lo necesario, ¿verdad? Para ese día. Entonces, confía en esas personas que ya tienen esa experiencia de que te ayuden en el proceso de papeleos y todo, y todas esas cosas, qué es lo que está disponible y qué es lo que no. Ahora, en caso de una enfermedad, ¿verdad? Si es algo de que tú necesitas cuidado médico, ¿quiénes son esas personas que pueden estar allí contigo? Que necesitan saber los detalles, que necesitan tener tu historial médico, saber a lo que eres alérgico, a lo que tú deseas o no deseas. Eso es importante también hacer esas pautas, establecer cuáles son los límites, porque una cosa que tienes que pensar también es durante este proceso de cambio, porque es que la vida te cambia. Estos son eventos en tu vida donde la vida cambia y vas a tener que establecer límites, responsabilidades, horarios, ¿verdad? Y durante todo este tiempo, porque toma una planificación completa, porque la vida te ha cambiado, la persona que estaba allí ya no está. Lo que podías hacer antes, si es un problema de salud, ya no lo puedes hacer ahora. Entonces, tienes que planificar. Y muchas veces esta parte de planificación en cosas que son inmediatas, lo vas a hacer durante ese proceso que yo llamo de adormecimiento, que pareciera que uno está como ese robot, simplemente tratando de moverte lo más rápido posible para el proceso que debe ser seguido en esos cortos días después de la tormenta. Lo importante es que también tomes un tiempo para respirar, porque cuando la vida te cambia de repente, la vida pasa muy rápido. Es como que pasó un día, otro día y ni te diste cuenta. Te sientes como el ratoncito que va, el hámster que va en la rueda y da vueltas y vueltas y tú dices, Dios mío, no paro. El día y la noche se me unen. Y es bueno tomar ese tiempo para hacer una pausa, un tiempo para orar, un tiempo para pedirle a Dios que te ayude en medio de este proceso. Segunda de Corintios 1, de 3 al 4 dice, alabado sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre misericordioso y el Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras angustias para que podamos consolar a los que están en cualquier angustia con el consuelo que nosotros recibimos de Dios. Fíjate lo bonito de este verso que dice que Dios es nuestro Dios de consuelo. Y yo estoy aquí para presentarte y para decirte y recordarte que nuestro Dios es un Dios que consuela y un Dios que entiende todas nuestras angustias y que es imposible tú pasar este proceso sin Dios de la mano. Yo no sé cómo hay personas que no creen en Cristo y pueden pasar este proceso sin Dios de la mano, porque yo creo que perderían la cordura. Pero con Dios de la mano se te va a hacer la carga un poco más ligera. Tú debes permitirte el tiempo para sentir. Muchas veces pensamos porque somos cristianos o porque a lo mejor fue un ser querido que ya sabías o estaba viejito y ya sabías que iba a morir o era una condición de muchos años de enfermedad y tú a veces te piensas, bueno, ya yo sabía, pero es que la realidad es que no hay nada que te pueda preparar para ese momento. Y es importante que durante ese tiempo tú sientas, o sea, que te permitas llorar, te permitas gritar, te permitas desahogarte, que no pongas una coraza pensando yo soy la Mujer Maravilla o yo puedo y tengo que ser fuerte, porque a veces decimos yo tengo que ser fuerte para mis hijos y en ese proceso no dejas sentir. También es bueno que tú tengas tiempo para recordar. Yo creo que durante este proceso de recuperación es importante que tomes el tiempo para
para ver, para recaudar las fotos, los videos, los recuerdos importantes, de que te permitas ese tiempo de tener ese tiempo de ver y tener esas memorias y guardarlas, esos momentos bonitos. Ahora, cuando yo hablo de avanzar o de moverte hacia adelante, eso no significa que estás olvidando a tu ser querido. Una de las cosas es, viene ese momento de entumecimiento, ese momento de uno sentirse como un robot, pero el próximo paso es de nosotros poder seguir hacia adelante, es poder avanzar, es el poder abrazar los buenos recuerdos, el poder compartir con tus familiares y tus amigos esas experiencias, esas anécdotas. Es bueno decidir en familia qué vas a hacer el día de su cumpleaños, que esa persona ya no esté ahí, o en los días festivos, cómo los vas a recordar. Es importante que pienses de estas cosas antes de que ocurran, para poderte preparar, porque esos días son muy difíciles, son extremadamente difíciles si tú no te preparas con anticipación. Y en familia poder tomar, si es el padre de la casa, o sea, en familia con tus hijos, decidir cómo vamos a honrar a papá, ¿verdad? ¿Cómo vamos, qué podemos hacer como familia para recordar lo bonito? Porque es parte de ese proceso de recuperación. Ahora, también ocurre en medio de un divorcio. Si antes como familia compartían todos las navidades, el día de gracia, que todos se sentaban a la mesa a comer, y ahora probablemente tengas que hacer arreglos donde le toca Navidad con papá, con el papá, y de repente el año nuevo con la mamá, y tienes que prepararte, ¿verdad? Y preparar de anticipado cómo vas a tú a vivir esos momentos en el futuro. Es importante que pienses esas cosas, porque Dios no te quiere que pases esos tiempos deprimidos, sentado, llorando, sino más bien de llevar a tu memoria a los momentos bonitos. Ahora, es importante que no te detengas en los recuerdos negativos. Debes proteger tu mente y tu corazón, manteniendo la fe y la esperanza a tu lado. El Salmo 34:18 dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Sabes que tu espíritu se va a abatir, tu espíritu se va a sentir, en el inglés dice crush spirit, como un espíritu que está, el crush es como cuando lo machacan, ¿verdad? Que es como cuando está y que se hace boronitas, porque el dolor hace de que tu alma se sienta, de que te sientas roto, de que te sientas que te falta algo. Y sabes que dice que el Señor está cerca de ti cuando te sientes de esa manera. Entonces, cuando tú experimentas esas experiencias que son trágicas, dolorosas, dramáticas, un paso importante a dar es la aceptación. Y quiero aquí tomar unos minutos en esto, porque la aceptación significa que estás tomando la decisión de explorar nuevas rutinas, de construir nuevos recuerdos y de seguir avanzando. No hay nada que va a reemplazar, ¿verdad? El matrimonio que tuviste en algún momento, los momentos felices, el ser amado, la persona que perdiste, que se fue al cielo. Nada va a reemplazar eso que viviste. Así que durante esta etapa no significa que ya tú no sientas dolor o que estás bien y que estás feliz. No significa que ya tú sepas cómo hacerlo todo. No, 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 eso está muy lejos de la verdad. Solo significa que te has rendido a la idea de que puedes cambiar lo que sucedió. Y esta parte es bien importante, porque el aceptar significa que ya no juegas el juego de la culpa. Ya dejas de preguntarte qué pasaría si yo hubiese hecho esto o aquello, porque pudiera yo haber cambiado el resultado, pudiera haber yo salvado mi matrimonio, pudiera haber yo tener una vida más sana para que esta enfermedad no me viniera, pudiera haber yo parado a la muerte. La respuesta a todo esto es no, no puedes cambiar lo que ya pasó. Y mientras más rápido puedas aceptar esa realidad, más rápido vas a poder avanzar. Este paso de la aceptación
hay personas que pasan años después de perder un ser querido y han perdido, se han quedado estancados en ese momento de pérdida y no pueden avanzar. No pueden avanzar porque todavía están echándose culpa. Cuando Lucas murió, yo compartí con ustedes que a mí me entró una angustia muy grande y lo primero que yo pensé es, Señor, si yo hubiese cerrado el hueco que él abrió antes, si yo hubiese corrido un minuto antes, si hubiese ido a buscar a Lucas a la calle en vez de haber ido al bosque que está atrás, quizás yo hubiese poder detenido ese carro que lo atropelló. Y bien rápidamente el Espíritu Santo me redarguyó y me dijo, no estaba en ti detenerlo. Y yo estoy aquí para decirte, no estaba en ti detenerlo. Tú quizás te estás echando la culpa de un matrimonio que fracasó. Quizás te echas la culpa de un ser querido que murió. A veces yo he sabido de casos de matrimonios que se han destruido por la muerte de un hijo, por la muerte accidental de un hijo. Un bebé que abre el portón, se lanza a la piscina y se ahoga, y los padres se culpan el uno al otro, que no lo viste, no lo miraste, dejaste la puerta abierta. Y yo estoy aquí para decirte que aunque haya habido alguna responsabilidad en ti, lo que pasó tenía que pasar y no está en ti la responsabilidad de parar a la muerte. No tenemos ese poder. No tenemos el poder de parar lo que ha de pasar. Entonces estoy aquí para decirte que Dios quiere quitar ese peso que llevas encima, esa culpa que llevas, que tú constantemente te andas recordando por tu culpa. ¿Quién es el acusador? El acusador es Satanás. Él es el que culpa. Entonces la aceptación es el de decir, Señor, yo no puedo cambiar lo que ya pasó, pero puedes hacer algo diferente para lo que tienes al frente de ti. Tú no puedes hacer que alguien que murió recobra la vida. Ya pasó, no puedes. Yo no puedo, por mucha fe que yo tenga, yo no puedo regresar a Lucas. Ya él se fue y lo tengo que aceptar. Entonces, aceptas que no puedes cambiar el pasado y que seguir adelante va a depender de ti. Dios te promete que se quedará contigo y te guiará en cada paso. Tienes que aceptar que habrán días buenos y días malos. Habrán días donde te sientes, Señor, yo estoy bien, me siento bien, y habrán días que vas a estar por el piso y vas a estar llorando. Eso es parte del proceso de sanidad. Acepta que van a haber detonadores, que ahorita te voy a explicar lo que es un detonador, pero van a haber cosas que te van a recordar de ese momento de dolor. Rutinas, olores, lugares que visitabas, actividades que hacías con esa persona, que te van a recordar esa pérdida y te va a convertir en un lío de emociones. De repente es como que te vuelves una estopa de emociones que te harán pensar que no estás progresando. De repente tenías un buen día y comenzaste a llorar y dices, Señor, ¿pero qué me pasó? Estoy aquí para decirte que debes permitirte llorar, debes permitirte sentir, pero también ve al Padre Celestial, que es el Padre del consuelo, y ven a Él y deja que te consuele. Tienes que orar, dejar salir todo eso en el cuarto de la oración, pero también estar abierto para permitir que otros te ayuden durante esta etapa, durante esta caminata. Acepta la ayuda que te ofrecen, porque no tienes que hacerlo por tu propia cuenta. A veces pareciera que las llamadas y los mensajes de las personas alrededor de ti, de aquellos que se preocupan por ti, parecieran ser abrumadores, pero estos son muy poderosos para mantenerte mirando hacia el futuro. Dile a ellos lo que tú necesitas y lo que no. Tienes que ser abierto, tienes que ser honesto de decir qué es lo que tú necesitas en ese momento. A veces le vas a tener que decir a las personas, necesito un momento de calma. No puedo contestar el momento ahora. Discúlpame que no te puedo contestar. Lo haré cuando tenga tiempo. Pero es importante de que si tomas el tiempo para apartarte, no lo hagas por un tiempo muy largo, porque es en el medio de esa soledad donde las emociones agarran carga
y donde las emociones se vuelven muy fuertes. Entonces, siempre importante que tengas a la gente que te ama a tu alrededor para ayudarte durante esos procesos dolorosos. No te aísles de los demás, ¿ok? Tus emociones pueden sacar lo mejor de ti cuando estás solo, o sea, o lo peor de ti cuando estás solo. Puedes hacer todo esto a tu propio ritmo. Esto no es una carrera. Esto no es de que tienes que dejar de sufrir en un mes, en una semana, en un año. Tú vas a tu propio paso, a lo que tú puedes soportar y sobrellevar, pero con Cristo se te hace más fácil. Tienes que tener paciencia porque esto no es una carrera, sino un gran ajuste para encontrar tu nueva normalidad. Llevar todos tus planes al Señor y Él te hará triunfar. Porque acuérdate que Dios está a tu lado, Él no está en contra de ti. Y todo lo puedes hacer en Cristo que te fortalece. Debes eliminar toda culpa de ti mismo y de aquellos a tu alrededor. Si lo que ha pasado es la responsabilidad de alguien más, perdónalos, porque cuando perdonas puedes avanzar. El perdón te permite hallar la libertad para seguir adelante. Ahora, ¿qué debo hacer para continuar? Y me voy a apurar aquí. Voy a ir bien rápido. Lo primero es, ¿cuáles son las tareas que esas personas hacían antes? O qué son las cosas que debes hacer. Ya no estoy hablando del momento del entumecimiento, sino ya ahora ya han pasado días, quizás es el primer mes, quizás es las primeras semanas, donde lo primero es recopilar información. Es importante y esto es algo que generalmente las familias no los hablan y estoy aquí para decirte que debes ser bien abierto a esto. Tú deberías tener un plan familiar. Deberías ser bien abierto y decir, ¿sabes qué? Si yo llego a faltar, aquí están todos los documentos, yo tengo un seguro de vida, estas son las cosas que yo tengo a la disposición, para que en esos momentos que son difíciles no le dejes a tu familia el tener que decidir por ti. Yo esto lo hablo muy abiertamente con mi esposo. Yo he dicho, yo quiero ser cremada, si pueden donen todos mis órganos. O sea, yo en ese aspecto, yo digo, ya yo tomé la decisión. Mi esposo ya también me ha dicho qué es lo que quiere que yo venda, que no venda, que debo mantener, que no mantener, dónde están los seguros de vida. O sea, esas cosas las deben hablar. Y también desde el punto de vista si ustedes quieren ser resucitados o no, si quieren que los mantengan conectados a una máquina o no. Esas cosas son duras de hablar, pero tenemos que hablar estas cosas. Porque en un momento de que la familia deba tomar la decisión, imagínate lo difícil que es para esa persona tomar esa decisión. Estas son cosas que todos sabemos que la muerte nos va a llegar en algún momento. ¿Por qué nos da tanto miedo de hablar de ella? Debemos ser más abiertos a estas cosas. Enseñarle a nuestros hijos cómo ser independientes. Hijos, si yo llego a faltar, esto es lo que debes hacer. Hablarlo. No tengan miedo de hablar de estas cosas. Entonces, es importante saber, ¿verdad? Si puedes hacerlo antes de tiempo, de estar organizado, saber dónde está la información, las cuentas de banco, las propiedades que tienen, los seguros de vida, todas esas cosas son importantes, de mantenerlos a la mano y saber dónde están, que alguien en la familia sepa dónde están estas cosas. Ahora, si esto no ha pasado y te llega la muerte repentina, o es el divorcio, o es una enfermedad inesperada, es un acto de equilibrio que debes hacer entre tus emociones y lo que debes llevar a cabo. Entonces es importante que tú pongas un nivel de prioridad en las cosas que deben ocurrir, cuáles son las soluciones a corto plazo y a largo plazo, concentrarte en lo que es más importante, en lo que puedas abordar de inmediato, buscar la ayuda en aquellas cosas que tú no puedes hacer, porque es imposible que tú puedas hacer el trabajo de dos, o incluso si estás pasando por una enfermedad, que lo tengas que hacer todo tú. Tienes que buscar a la gente que pueda ayudarte durante estos procesos. Lo mismo si es un proceso de divorcio. ¿Cuáles son las cosas? Quizás la ayuda de tu mamá, de tus padres para ayudar con los niños, o quizás sea, ¿verdad?, dónde te vas a mudar, a dónde vas a vivir ahora, si hay algún familiar que pueda ayudarte provisionalmente mientras consigues otro lugar para vivir. Todas estas cosas son cosas que debes de tomar en cuenta. Y esto lo llevas como una carga por encima de todas las emociones, de todo aquello que estás pasando emocionalmente. Ahora,
durante esta fase, porque es una fase de planificación, tienes que esperar que van a pasar detonantes. Ahora, ¿qué quiere decir detonantes? Te lo mencioné antes. Este detonante, voy aquí a... déjame avanzar un poquito. Porque el objetivo, lo que debes recordar es que el objetivo de todo esto es que sigas avanzando y saber que van a haber retrasos en el camino. Ahora, ¿cómo lidiar con los detonantes? Un detonante es un recuerdo repentino que provoca una cadena de emociones que te va a afectar de manera positiva o negativa. Te explico lo que es un detonante. Por ejemplo, a mí me pasó que yo fui al día o a los 2 días después de que Lucas había muerto. Yo fui a servirle comida a mis perros y estaba acostumbrada a servir 4 platos de comida. Ese día yo agarré 4 platos y no fue hasta que comencé a poner el plato que me di cuenta, Señor, esta es la última vez. Ya no está Lucas. Y me entró una desesperación y lloré, pero me salió un lloro, un clamor de lo profundo de mi alma. Eso fue un detonante. Pero en el mismo momento sentí que el Espíritu Santo me dice, esto no debe ser un momento doloroso para ti. ¿Y qué pasó? Yo cambié ese detonante, el Señor me enseñó y me recordó de las veces que Lucas comió y yo le di comida y nunca le di gracias a Dios, Señor, gracias por permitirme alimentarlo. Y el Señor me llevó a recordar, todavía tienes 3 perros que todavía están dependiendo de ti. Y en ese momento yo cambié ese dolor por alabanza, por una memoria que me trajo alegría, porque pensaba en el Lucas que era paciente, que se sentaba y esperaba que yo le sirviera y que le dijera, ahora puedes comer. Entonces ya cuando veo la comida y cuando voy a servirle la comida a mis perros, ya no me viene ese dolor en el pecho que estaba sintiendo antes. Ahora lo he convertido en un momento de decir, Señor, gracias porque das provisión para mis perros, porque tengo a mis perros conmigo. ¿Me entiendes? Entonces, el detonante es saber qué va a ocurrir. El detonante no es algo que tú vas a evitar. Al contrario, lo vas a identificar y lo vas a reemplazar por algo diferente. Tuve otro detonante. Los perros estaban afuera y los llamé a todos, incluyendo a Lucas. Y cuando llamé a Lucas, otra vez me vino ese dolor en el pecho de decir, Señor, ya no lo voy a llamar más. Y dije, no, Señor, yo debo ahora más bien decir gracias, Padre, porque todavía tengo a mis otros 3 perros. Y lo que te digo es de que lo que debes hacer es reemplazar ese dolor que estás sintiendo por la pérdida de tu ser querido, por aquello que no es, porque puede ser hasta momentos que recuerdas si fue en momentos de tu matrimonio, un matrimonio que no se dio, que terminó en divorcio, de repente recuerdas un momento feliz y te da como aquella punzada en el corazón. Y más bien en ese momento lo debes transferir de un momento de dolor a un momento de decir, gracias Señor por ese momento que me permitiste vivir. Gracias Señor por los bonitos recuerdos. Entonces es importante que aprendas a no evitar el detonante, sino a identificarlo y decir, ¿cómo voy a reaccionar la próxima vez que esto me ocurra? Busca en tu memoria algo que reemplace y que sea un recuerdo bonito que tengas. Eso es muy importante, porque así es que vas a poder superar esos detonantes. Entonces, Romanos 12:2 dice, no se conformen al patrón de este mundo, pero sean transformados por la renovación de su mente. Entonces podrás probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, estoy aquí para recordarte que debes renovar tu mente en ese aspecto. Y bueno, mis amados, me he quedado sin tiempo. Es un estudio largo, pero te dejo con esto. Apocalipsis 21:4 dice, Él limpiará toda lágrima de sus ojos, no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque el antiguo orden de las cosas ha pasado. Estoy aquí para recordarte que en el momento que llegamos al cielo, no hay dolor, no hay enfermedad. Ahí es donde ponemos nuestros ojos en la eternidad. Estoy aquí para decirte a lo pasado, déjalo atrás, recuerda lo bonito, recuerda lo bello, pero los momentos dolorosos
reemplázalos por momentos de alegría. Dios no te quiere con un corazón herido. Dios te quiere dar su consuelo. Así que Dios me los bendiga a todos. Los amo en el amor del Señor. Reciban la libertad que Dios tiene para ti, porque Él no te quiere sufriendo y llorando, sino levantado, restaurado y consolado. Dios me los bendiga.